corazón. Sí, exacto. Empecemos en oración. Bueno, Padre, te damos gracias hoy por este día. Te doy gracias por las conversaciones que tuvimos antes de empezar. Padre, y esas son buenas preguntas que tal vez también van a salir aquí en este libro. Padre, hoy vamos a hablar de un libro que a veces confunde y te pedimos que nos ayude. Sabemos que es solamente una encuesta, así solamente verlo así por encimita. Pero ayúdanos a entender tu palabra, para cuando lo volvamos a leer, podamos ver lo bonito y la razón por la cual tú nos las diste. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Perfecto. Ok, entonces ya hemos visto, las encuestas están siguiendo los géneros. Entonces hemos visto dos géneros. ¿Cuáles son los dos géneros que hemos visto? Dígame. ¿Genealogía, no? ¿O de eso no es? ¿Dígalo otra vez? ¿Genealogía? No, género. Ah, género. Sí. Hemos visto género histórico. Histórico, ok, ese es el que vimos último. Histórico, Género que también es narrativo narrativo. y también es teológico porque habla de Dios. Y después antes de ese vimos otro. ¿Cuál es el otro que vimos? Género del evangelio. Los evangelios. Entonces, hoy vamos a ver otro. Entonces, hoy, el plan de hoy es ver otro género y usar el género para ver la encuesta. Entonces, el género que vamos a ver hoy es el género de la ley. La ley. Y el género de la ley, en Éxodo, hay un poquitico de leyes. Pero donde hay más ley, hay dos libros que hay bastante ley. La ley se ve bastante en el libro que vamos a ver hoy, el libro de Levítico, y también lo vamos a ver en la de Deuteronomio. Son dos libros del género. Pero entonces tenemos que pensar, hay que recordarse que nosotros estamos no solamente aprendiendo un poquitico del principio de hermenéutica, creo que así se dice, hermenéutica, de cómo poder leer la palabra de Dios, pero a la misma vez estamos viendo la encuesta del libro en sí, para hacernos familiares. Esta es la mejor forma de explicarlo, creo yo. Me imagino que ustedes saben hacer tamales, ¿verdad? Pero cuando empezaron a hacer tamales, sabían en general cómo se hacía. Veían a mamá, la mayoría es mamá. Hay muy poquitos papás que lo hacen, creo yo, pero bueno. Pero veían a mamá y tenían en general cómo se hacía. Yo sé que se usa masa, se usa carnita, se usa la hoja. Pero tal vez no tenían toda la información. Todo lo que estamos haciendo en las encuestas es tener un sentido general del libro, para después cuando vayamos adentro del libro, ya podemos, porque ya sé cómo va. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, en Levítico es un libro de la ley, pero no podemos pensar de la ley como si fuera algo así como un código legal. Especialmente frío, un código legal frío. O tal vez una lista de reglas religiosas. Estas son las reglas que debes de comer. No. Levítico es
las leyes, vamos a entender cómo estudiar y cómo leer las leyes, pero también Levítico es un libro de instrucción sacerdotal. Enseña de qué? De los sacrificios, de la pureza, adoración, santidad, expiación y vida comunitaria bajo el gobierno de Dios. Levítico funciona como teología aplicada para el pueblo de pacto. Entonces lo que vamos a ver es eso. Entonces, en la introducción al género de la ley, tenemos que ver varias cositas. Cuando llegamos al libro de Levíticos, le pregunto, ¿cuáles son las preguntas que normalmente te salen en la cabeza? ¿Cuáles son las cosas que a veces pasan, que te confunde, ¿Qué te recuerdas tú del libro de Levíticos? Bueno, a mí en general el libro de Levíticos me muestra el tabernáculo. El tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo. Está bien Cómo bueno. estaba y hasta dónde tenían permitido llegar Ujú. los sacerdotes y luego hasta dónde podía llegar el sumo sacerdote Ujú. y las consecuencias de que si no llegaba bien delante del Señor. Sí. Entonces, ok, tenemos eso. Vemos en el libro de Levíticos que estamos hablando hoy. Sacrificios. Estamos viendo el tabernáculo. Sacrificios. ¿Qué más? ¿Qué más le llama la atención? ¿Qué se recuerdan del libro? ¿Qué confusión tienen? Como el schedule para los sacrificios, porque no era cualquier día, cualquier hora. Exacto. Sí, había muchas reglas. Ujú. Muchas reglas. Y estas reglas o leyes, ¿verdad? Hablan de los sacrificios y también del tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más nos recordamos del libro de Levíticos? De las, ¿cómo se dice? Consecuencias. Consecuencias. El no. Vemos las consecuencias. Entonces, las reglas y las leyes nos estaban dando dos cosas, ¿verdad? Estaban dando buenas consecuencias y malas. Porque hay de las dos. Buenas y malas. Pero hay que recordarse, estamos aprendiendo cómo leer el libro en su forma de género. El género que estamos viendo hoy es el género de la ley. Cuando llegamos a libros como Levíticos, lo que yo me estaba preguntando más, y siempre pasa bastante, es el libro que más no leemos. Si te lees toda la Biblia, es el libro que pasa bien rápido o ahí se te muere el plan de leer la Biblia por completo. Eso siempre lo he visto, Porque es un poco confusivo, ¿verdad? Tantas leyes, tantas reglas, que sí. Y hay reglas que hasta uno si las empiezas a pensar, dices, no tienen lógica, ¿verdad? Ya no estamos leyendo la historia como Génesis, como Josué, como en Hechos, recuérdense la narrativa, la historia narrativa teológica, y ya tampoco estamos viendo como los evangelios, que los evangelios tienen un poquitico de narración, y biografía, pero tienen las buenas nuevas, las noticias nuevas. Entonces aquí, cuando leemos la ley, tenemos que pensar, no estamos de leer un código legal o una lista seca de mandatos, porque si te pones a ver, son reglas, que tengo que, déjame ver, bueno, yo ahorita pequé en las reglas, porque he puesto diferentes tipos de telas mezcladas. No te pueden poner telas mezcladas. Si nos ponemos a ver las reglas, y lo vamos a ver este domingo también, porque este domingo vamos a predicar de unas reglas que Pablo le estaba diciendo a los corintianos, que si se pongan el cachucho, que si no se la pongan, que si le pongan una gorra, que no, dígame.
hay diferencia entre las reglas y la ley, por Ujú. decirlo. Sí. Sí, hay mucha diferencia, ¿verdad? Sí, sí. o es- Bueno, yo estoy usando las palabras juntas iguales, como si fueran iguales, pero sí, uno puede decir porque- que en forma de hablándoles significan diferentes. Porque sí tenemos diferentes leyes que tenemos que pensar, y vamos a hablar hoy de ellas, y cada ley tiene diferencia, y uno tiene que diferenciar. Y eso vamos a aprender algo hoy, y el domingo vamos a aprender algo mucho más, porque también vamos a ver unas reglas, unas leyes en Corintios que tal vez, bueno, las tenemos que usar nosotros. Yo aquí veo muchas mujeres que tal vez tienen que ponerse una cachuchita, una gorrita, ¿verdad? No, ¿ves? Entonces tenemos que pensar de esos, ¿verdad? En la Biblia las leyes no fueron dadas como un manual de religión. Fue dada a un pueblo, y hay que recordarse esto, porque ahí es donde nosotros nos equivocamos. ¿Qué vino primero? ¿La redención o las leyes? La redención. Entonces, si la redención, vamos a ponerlo en amarillo, si la redención vino primero antes que la ley, pregúntense ustedes mismos, pregunten a sus amigos que van a iglesias, pregunten a todos, ¿por qué muchos siguen la ley como que si siguiendo la ley van a poder conseguir la redención? Porque, ¿ves? Dígame, hermano. Pastor, yo pienso que, bueno, no quiero decir yo pienso, ¿verdad? Pero yo entiendo que las leyes se le dieron a un pueblo como para tener cierto parámetro de comportamiento. Es igual como hoy en día la sociedad. O sea, hay leyes que te establecen cierto parámetro, porque si no hubiera leyes, aunque tú sepas hacer lo bueno, sería un completo desastre, ¿verdad? Hay leyes de tránsito, hay leyes de esto, de lo otro. Entonces me imagino yo que eso fue, el pueblo ya estaba redimido porque el pueblo ya lo había sacado. Entonces, al dar las leyes era para el comportamiento de convivencia de ese pueblo. Pienso yo, no sé, estoy equivocada. No, estamos en cambio, pero quiero agregarle un poquitico más de lo que estás hablando. Porque estamos pensando esto. Muchos de nosotros, a veces vemos las leyes o cosas que tal vez llamaríamos como leyes. Tal vez no son leyes de verdad, pero sí les llamaríamos como leyes. Un ejemplo. Hay que obedecer. Obediencia es ley. Entonces, yo estoy salvo porque obedecí a la ley. ¿Ves? Pero me mido acerca de mi salvación por medio de mi obediencia de la ley. ¿Viste cómo se empieza a complicar? Porque ahora estoy pensando, ay hermano, que este día hice esto otro, y ay Dios mío, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué estamos nosotros poniendo qué? El caballo donde no va y el carrito donde no vas. Porque hay que recordarse, y Dios nos está dando ver desde este momento. Él los redimió primero y después les dio la ley. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué lo hizo de esa manera? Y cómo nosotros podemos usarlas para entender mejor no solamente esa ley en nosotros hoy en día, pero también las leyes de Cristo que vemos en los apóstoles, en las lecturas, en el Nuevo Testamento. Israel no recibió la ley para ganarse la salvación, sino porque ya fue rescatado de Egipto. Ya fue rescatado de Egipto. ¿Te preguntas, hermano? No. Ok. Entonces la ley entonces no debe leerse como una escalera, porque eso es lo que hacemos. Nosotros, detrás de nuestra mente, nuestro
¿cómo se llama eso? La subconsciencia. Estamos pensando, tengo que obedecer, porque tengo que subir la escalerita para arriba. Vamos a ponernos en la película así para que vaya para arriba, ¿verdad? ¿Para qué? Para ganarme a Dios. Y dices, no, yo no estoy ganando a Dios. Pero parte de nosotros pensamos, sí lo estás haciendo para ganarte a Dios. Entonces ahí estamos poniendo, como digo, el caballito y el carrito está al revés. No es una escalera, pero son instrucciones que Dios ha dado a un pueblo que Él ya lo llamó para sí, para Él. Él dijo, tú eres mi pueblo y el lenguaje es de pacto. Quiere decir, Dios está enseñándoles a su pueblo cómo vivir delante de su presencia. Hermana Gabriela, usted dijo hace un ratico que necesitamos leyes para saber cómo hacer lo bueno. Pero si nos recordamos de la encuesta de jueces, ¿cuál fue el círculo? Cada persona hizo lo que quería, lo que creía que era bueno en su corazón, y terminó siendo un círculo vicioso. Ahí se iba de Dios, se iba a otros dioses, y después lloraba, ¡ay, ayúdame Dios! Y Dios lo rescataba. Y volvió a ser otra vez el círculo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros leer el libro de Levíticos? Primero hay que leerlo en su contexto redentorio. Quiere decir, tenemos que recordarnos que viene la redención primero y la ley después. La redención primero y la ley después. ¿Ok? Dios no le dijo a Israel, obedezcan para que yo les salve. No, ya fueron salvos. Sí hay que tener obediencia. Pero la obediencia no es lo que da el resultado de la salvación. Más bien les dijo, ya los he salvado, ahora viven como mi pueblo. Entonces la ley está conectada con la gracia. Eso es mucha gente que a veces, hay muchos pastores, hay muchas personas que ponen a la ley y a la gracia a pelear. Vamos a pelear. Yo soy la ley, yo tengo que ganar. Y la gracia es, pero yo voy a ganar porque yo soy gracioso. No, es otro tipo de gracia. Pero ven a pelea, no se ponen a pelear. ¿Cómo que sí? No, ellos están juntos. Ellos hasta podemos decir que tal vez son uno, pero no son, pero sí. No, la ley está mostrando una cosa y la gracia otra. Porque la ley nos está diciendo, tienes que hacer. Es donde la gracia de Dios dice, no puedes, pero yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Bueno, te ayudo primero porque te salvo. Estoy pagando el pecado que cometiste, pero también te estoy dando la fuerza por medio del Espíritu Santo para hacer las buenas cosas. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios, el capítulo 2. Me encanta. Capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios es uno de los mis favoritos. Y entonces hay que leer, del segundo punto, hay que leer con atención a su propósito. ¿Cuál fue el propósito de Levíticos? No toda ley fue dada por la misma razón. Algunas leyes muestran cómo acercarse a Dios, otras cómo tratar el pecado, otras cómo vivir como un pueblo santo, cómo diferenciarse ellos de las naciones, cómo mantener una pureza en la adoración y en la vida comunitaria social. No podemos decir que cada mandato funciona exactamente de la misma manera. Por eso hay que entender el punto número 3. El punto número 3 es, hay que distinguir entre 3 tipos de leyes. Vamos a hablar de 3 tipos de leyes. Dios en Levíticos nos da 3 tipos de leyes. ¿Cuáles son? A ver si alguien la sabe. Si no la saben, está bien. 3 tipos de leyes. Tal vez una está asociada con esto. Sacrificio. Eso sería unas leyes que serían tal vez ceremoniales. Tenemos las leyes ceremoniales. Tenemos la ley civil
Y tenemos la última, la ley moral. En el libro hay unos videos en YouTube. Desafortunadamente están en inglés, pero serían muy graciosos si lo pudieran hacer en español. Pero están en inglés y lo que hacen es agarran la Biblia y hacen cosas para decir la Biblia en forma así de medio gracioso, pero sin respetar. No era, porque tú puedes ser gracioso con cosas del cristianismo, de la religión, y puede ser ¿cómo se dice? Respetuoso y puede ser irrespetuoso. Estas me gustan porque son bien respetuosas. Y ahí en uno de esos bosquejos, uno de esos videos, alguien hizo un hueco. Y la palabra en Levítico dice que si tú haces un hueco, tienes que marcarlo para que la gente no se caiga, porque si se caen, tú le debes pagar. Entonces lo que hicieron en el bosquejo para hacerlo gracioso, se cayó uno y ahora lo están demandando, fueron para la corte. Entonces van para la corte, no, que la ley dice que tú tenías que poner a alguien ahí y no pusiste a nada, y entonces yo me caí y le pusieron las cosas que como te hacen un choque, que te ponen así las cosas en el cuello para que no los muevas y te ponen un bastón, ¿verdad? Eso es lo gracioso, pero sí, esa es la ley civil. La ley civil dice que si vas a poner en tu hacienda un techo, el techo tiene que tener veranda. Porque si alguien se cae, tú eres culpable. Y si se muere, tú eres responsable. Lo mataste tú. Eso es lo que dice la ley civil. Y muchas de esas leyes civiles han llegado a la corte hoy, y eso es lo que vemos, han usado muchas de esas leyes civiles para lo que tenemos en la corte de hoy. ¿Entiendes? Entonces, ahí tenemos las leyes civiles. Y todavía siguen y son buenas. Tenemos la ley moral. ¿Cuál sería el mejor ejemplo de la ley moral? Ya lo vimos, empezó en el libro de Éxodo y lo va a repetir en Deuteronomio. ¿Cuáles son? Hay una ley bien moral. Moisés traía las tabletas y las tiró y las volvió a escribir. ¿Qué había en esas tabletas? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ley moral. Y tenemos ahora la ley ceremonial. Entonces, eso nos ayuda a ver una cosa. Porque si alguien preguntara, ¿por qué tú no sigues todo lo que dice la Biblia en forma de leyes? Porque nosotros tenemos que obedecer. Y nosotros podemos distinguir, y por eso hoy yo puedo vestirme con diferentes telas y no pecar. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos y todo eso, decían que no te podías poner algodón con poliéster, con otra sintética, porque estabas ahí pecando. Entonces yo puedo decir, esa información la puedo recibir y decir, bueno, ya esa ley ceremonial ya no hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué no hace falta? Ya cumplió lo ceremonial. Ya Cristo fue el último. Pero hay muchas de las leyes civiles que todavía son bien buenas. Nos las dio el Señor y las podemos seguir usando. Y las usamos. ¿Por qué? Dios, Cristo dijo, ¿cómo tú puedes poner los mandamientos en la forma más corta? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo dijo Él? Entonces, si yo amo a Dios y al prójimo, si yo pongo en mi casa un techito, yo tengo que poner la baranda para que no se caiga nadie. Porque yo no quiero, no solamente que no me lleven para la corte, porque, bueno, es caro, pero yo no quiero que se muera alguien. Yo por eso, ¿ves? Ya vemos por cómo podemos seguir con la ley civil y con la ley moral. Son los 10 mandamientos que están combinados en amar a Dios y amar a tu próximo como a ti mismo, ¿verdad? No todo lo que se aplica hoy de la misma forma. En ese entonces,
había nada más la baranda. Ahorita hoy tenemos más, unos que trabajan en construcción ya saben que tienen que seguir las leyes de construcción del gobierno, que la están haciendo no porque quieren agarrar dinero y tal vez hay algo de eso, pero la verdad es quieren que seamos que no tengamos problemas. Están intentando que no tengamos problemas. Hay que leer la ley también como una sombra que apunta a Cristo. ¿Qué apunta a Cristo en el libro de Levíticos? Los sacrificios. Cristo no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, ¿ves? Hay una conexión. No termina en sí misma, se está señalando algo mayor. Debemos leer preguntando, ¿qué está revelando Dios acerca de Él mismo? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Él nos está mostrando que Él es santo, que Él le gusta la orden, le gusta ser justo, puro y es digno de reverencia. Y hay que leerla preguntando qué revela acerca del pecado y del hombre. Hermanos, hermanas, yo no puedo leer el libro de Levítico, yo no puedo leer ese libro y no pensar qué tan pecaminoso sería yo. ¿Qué tan pecaminoso? Bueno, no hay gente tan chiquita y no creo que Belén pueda entender. Pero no te puedes acostar con tu esposa en la misma cama si ella tiene el mensaje mensual que ella recibe, ¿verdad? Ya está pecando. Ya estás sucio. No puedes tener sexo y excrementar el semen. O como se dice en español, no creo que se llame semen, pero no puedes. Quiere decir que los que están con sus esposas y tienen relaciones sexuales, leen Levítico y dicen, mira, pequé el miércoles, pequé el lunes, ¿ves? No puedo estar así. Y hay uno que, bueno, yo estoy bien. No he pecado desde el 1900, no, mentira. Ok, ¿ves? Eso nos está mostrando de que hay que preguntar qué nos está diciendo del pecado. Yo leo ese libro y veo, ay Dios, qué pecaminoso soy. Yo por eso, en las predicaciones a veces estoy un poquitico así, mostrando el pecado, porque a veces nosotros creemos que ese no es pecado mío. Yo no soy el que estoy pecando. Yo no estoy pecando. Yo no soy pecador. Ese es para otro. Ese mensaje fue para otro. Yo estoy escuchando, Dios me puso en esta iglesia, estoy escuchando al pastor Leo, ¿y qué? Oh, no, ese mensaje no es para mí. ¿Ves? Hay que leer el libro de Levíticos, de la ley, nos está mostrando qué malo es el pecado y qué malo es el hombre. En conclusión del género, para empezar con el libro, debe leerse no como una lista muerta de reglas, sino con la revelación de un Dios santo, que forma a un pueblo redimido para vivir en su presencia. Y esto es lo más importante. ¿Cómo nosotros debemos vivir delante de su presencia? Y hay que pensar esto. Hay que recordarse que en este momento no se ha hecho ¿qué? El templo. Tenemos el tabernáculo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el nuevo templo? Hoy día, ¿cuál es el nuevo templo? ¿Nosotros? Entonces ahí podemos empezar a usar. Tengo que vivir en santidad en mi propio cuerpo. Yo no sé si tal vez ustedes sí lo hacen bien, pero yo lo machuco más mal que a veces. Nos está enseñando que Dios es tan serio del pecado, porque ¿viste cuántos sacrificios? ¿Tuviste la menstruación? Dale su palomita a Dios. ¿Tuviste
sexo, dale tu palomita a Dios. ¿Hiciste algo? Llévale que si un becerrito, un chivito. Ay, muchachos, yo tengo que tener un rancho con bastantes animales. Porque la ley no fue dada para mostrarnos cómo salvarnos. Y ese es el problema. A veces decimos, no, yo estoy salvo por gracia, pero yo obedezco porque soy salvo y mido mi salvación por medio de mi obediencia. Entonces, estás poniendo el carrito detrás, donde no va, y el caballito donde no vas. ¿Pregunta? Creo, hermano, que un hombre redimido, realmente regenerado, va a amar la ley del Señor. El mismo David decía que se deleitaba en la ley del Señor. Sí, sí. Y no es que la ley sea mala, como el mismo Pablo decía, Sí. sino que la ley es buena. Que la ley lo que hace es mostrar realmente qué tan pecadores somos nosotros. Sí, el Nuevo Testamento también dice que la ley es un instructor que nos está mostrando lo pecaminoso. Y lo que hay que empezar a ver es, estoy pecaminoso, yo peco. Entonces, ¿qué debo hacer? Y ahí es donde nosotros creemos que si yo hago mi lista, y empezamos a lo que dije una vez, no sé si se recuerdan, que es la lista de Santa Claus, que él hace una lista a ver quién niñito hace bien y hace mal, ¿verdad? Y a los que le hacen bien, reciben regalitos. Y a los que hacen mal, le lleva ¿qué? Una piedrita, un cover, no sé cómo se llama eso en español. Un carbón para hacer un asado. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el libro, ya que sabemos cómo leerlo como género, hay que empezar a verlo, el libro y el enfoque. ¿Quién lo escribió? Fue Moisés. Bueno, lo único bueno que podemos hacer, y si todos recibimos, que vamos a recibir porque todos somos malos, vamos a recibir un charcoal, ¿cómo se le llama la bolsa esa? Carbón. Cada uno recibe un carboncito, y si todos tenemos nuestro carboncito, hacemos una fogata y hacemos el asado. Y ahí estamos comiendo, ¿ves? Estamos bien. Pero bueno, tradicionalmente se dice que el libro de Levítico fue también escrito por Moisés, y fue una revelación dada de Dios a nosotros. Porque Moisés no estaba desde lejos, no, Moisés iba para arriba, Moisés entraba en la presencia del Señor, y él escuchaba y él escribía. Él transmitía la palabra del Señor a nosotros. Y su visión particular fue de la gran carga del ministerio de Moisés que tuvo, fue mostrar que Dios que redime también exige santidad. Santidad. ¿Se recuerdan cuando hablamos de Hechos, de una historia acerca de dos personas que se murieron por mentir? ¿Se recuerdan? ¿Quiénes eran esas dos personas? Zafira, ¿sí? En el libro de Levíticos también hubieron dos muchachos que se murieron. ¿Cuál era la historia de esos muchachos? ¿Cuáles eran los nombres? No, ese fue en otro, pero no, ese fue De Aarón. hijo de Aarón. Llevaron fuego Sí. extraño que no le había pedido el Señor. Sí, ellos en el libro de Levíticos eran los sacerdotes y les tocaba poner el fuego. Y la palabra no explica mucho. Solo dice que estos dos niños, de estos dos muchachos, que se llaman Abihú, ¿cómo se llama? No sé cómo decirlo en Nabad y el... Abiú. ¿Ah? Nabad y Abiú. Nadab y Abiú, sí. Ellos dos vinieron y trajeron un fuego desconocido, y ahí se murieron. Y Dios le dijo al papá, imagínense cómo es la cosa. Hermanos, hay que entender esto. Uno cuando tiene niños, para los que están jovencitos que no tienen niños, tal vez no entienden esto completo. Pero uno que tiene niños, que se muera uno de nuestros niños, ¡ay, eso es el dolor más grande! ¿Y qué le dijo Dios a Moisés que le dijera a Aarón?
ni vayas a tocarlos, ni vayas al cementerio. Hasta creo que, no sé si le dijo esto, pero ya estoy tal vez diciendo que tal vez le dijo que ni llores. Imagínense el dolor que hubo ahí. ¿Y qué es lo que estaba mostrando? Como en la historia de Hechos con Ananías y Zafira, aquí no pasó otra vez. Pasó otra cosa distinta, pero no pasó esta vez. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? Si te vas a acercar a mí, hay que hacerlo ¿cómo? En la manera que Dios nos pida. Hay iglesias que hacen shows, que hacen cosas, los días de cultos, y hay que pensar, ¿y Dios pidió eso? Nosotros seguimos, si no han visto lo que hemos hecho en el culto, ¿qué hemos hecho en el culto nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cantamos? Porque vemos en la palabra, cantar se puede. ¿Oramos? No se puede. ¿Podemos pedir los diezmos? ¿Verdad? Porque se podía, uno podía traer ese sacrificio. La diferencia es que ahí está mandada, hoy viene del corazón. Predicamos la palabra. Y ya está. Todo está escrito y predeterminado de la forma. Porque eso influye la historia y eso nos hace ver más el libro de Levíticos y el terminar con la Biblia. Moisés había visto la santidad de Dios, él vio la zarza ardiente, la gloria de Dios en el monte, el juicio sobre Egipto y la misericordia ante un pueblo rebelde. Porque hay que recordarse en la historia cuando Dios te está diciendo, voy a matar a todos. Y Moisés dijo, no, por tu gloria, no lo hagas. Él no está diciendo cosas, para que nosotros entendamos que Dios pudiera matarnos a toditos y traer nuevos de la alfombra. De la alfombra puede ser crecer un hombre y una mujer. Eso no está diciendo porque Dios estaba bravo y quería de verdad hacerlo y quería, no. Él nos está mostrando de que Él puede. ¿Se recuerdan cuando Jesús entró y te dijeron, mándalos a callar? ¿Y qué dijo Cristo? Si yo le digo que calle, las piedras van a hablar. Me hubiera gustado verlo que pasara, porque sería demasiadamente grande. ¿Y para quién recibió el libro de Levíticos en el principio? El pueblo de Dios que fue redimido antes de darle la ley, saliendo de Egipto. No fue dirigido principalmente a las naciones paganas, sino a una nación. Y esta nación era chiquitica al principio. ¿Se recuerdan? Fueron 70 y 72, 75 si agarramos a la familia José, que fueron de Canaán a Egipto y de ahí salieron millones. O tal vez 1 millón, porque nada más contaron los hombres. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? Israel acababa de ser sacado de Egipto y había redimido por sangre y por poder, y ahora estaba siendo constituido como nación santa. ¿Y qué problema estaba atendiendo? Levítico responde varias necesidades fundamentales. Primero, la necesidad del acceso a Dios. La necesidad de la expiación por el pecado. ¿Qué es eso? Que el pecado tiene que ser pagado. No es gratis. No es gratis. La necesidad de la pureza ceremonial y moral, la necesidad de la orden de adoración y de formar un pueblo distinto a las naciones. Dios le dijo, te vistes así y comes así para que tú no seas como los demás. Porque hay que recordarse, todos queríamos ser como los demás, pero Dios dijo, no, tú vas a ser diferente. Vas a ser diferente. ¿Preguntas? ¿Por favor? ¿Comentarios?
Dios, el mensaje central del libro es Dios santo provee una expiación y forma un pueblo santo para que viva en su presencia. Y vamos a la parte de cómo está organizado. Yo puse ahí 7. Y uno puede organizar el libro como uno quiera, un bosquejo como tú quieras. Yo puse aquí uno de 7, donde vemos que el camino al acercamiento de Dios, uno de los primeros 7 capítulos. Después vemos a los mediadores del pueblo, que es la consagración de Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Levíticos 8 a 10. La pureza requerida para vivir ante Dios. Levítico 11 a 15. El centro del libro, en lo más importante, es la expiación. Y es el capítulo 16. Es el día de la expiación. Vemos la santidad en la vida diaria. Levítico 17 al 22. El tiempo santo, la tierra y el pacto. Levítico 23 al 25. Bendiciones, maldición y entrega total. Levíticos 26 al 27. ¿Cuál es el momento decisivo del libro? El punto de quiebre, el que nos da el centro teológico, litúrgico, es la expiación. La expiación. De que todos los pecados son puestos en el cordero que va a ser sacrificado. ¿Y cuántas veces hay que repetirlo? Una vez al año. ¿Y lo quita? No de verdad. ¿Por qué? Porque es una sombra que apunta a ¿quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en Cristo, el retrato de Cristo en la obra, vemos que Cristo es el sacrificio perfecto. ¿Cómo sabemos que es perfecto? Lo hablamos este domingo. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda por qué el sacrificio de Cristo es perfecto? En él no hubo pecado. Sí, pero ¿cómo sabemos nosotros de que fue aceptado? Lo vimos este domingo. Resucitó. Ahí está. La muerte no lo pudo detener. La resurrección, por eso Pablo está peleando con mucho en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección. Y fue llevado preso, si ves la historia de Hechos y la lees, y fue llevado preso y siempre dice, yo estoy aquí preso porque yo creo en la resurrección. Lo más importante, esa es la evidencia total de que Cristo es el sacrificio perfecto. Y también, no solamente fue el sacrificio, pero él mismo es el sumo sacerdote. ¿Cómo él pudo ser sacerdote si él no era de la tribu de Levita? ¿Alguien se recuerda? Es el único que puede entrar al lugar santísimo, ¿no? Bueno, recuérdense que Dios puso una ley y la ley dijo que solamente los levitas pueden ser sacerdotes. Y él era de Judá, él no era de Levita. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Se recuerdan del Viejo Testamento? De Abraham, que fue a buscar a su nieto, a su primo. Era primo, ¿verdad? Y después de ganar esa victoria de recogerlos de los reyes que se lo robaron, ¿a quién encontró? Al sacerdote Melquisedec. Cristo es sacerdote no por la ley levítica, es sacerdote, y el Nuevo Testamento nos dice, por la línea de Melquisedec. Él es el sustituto inocente, sin pecado. Él, no solamente sin pecado, él recibe todos los pecados. ¿Se recuerdan en la cruz? Hay una frase que dice, lama sabatini, lo pone así escrito en griego. Creo que hasta las Biblias españolas también tienen esa, lo que dijo, no sé si fue en griego o hebreo. ¿Ok?
Dios, ¿por qué me has olvidado? Mira, llama a Dios. Dios es tan perfecto que no puede ver pecado. Y Él recibió todo el pecado. Todo el pecado. Todo el pecado. Ahí podemos después hablar si fue todos los pecados de todo el mundo o todos los pecados de los que serán salvos. Tenemos dos opciones. Todos los pecados de todo el mundo, entonces todos serán salvos. No tienes que venir a la iglesia. Váyase para su casa. Pero creo que no es lo que dice la Biblia. Es todos los pecados. Todos los pecados. Todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Exactamente. Todos los que serán salvos. ¿Y cómo eres salvo? Arrepentimiento, aceptar y creer en Cristo. Ay, y los que no van es porque no tienen fe. Bueno, el incrédulo, si la incredulidad es pecado, entonces quiere decir, hasta ese pecado lo agarra. Entonces los que son salvos, Dios sabe quiénes son los salvos. Yo no sé, ustedes no saben. Uno solamente puede saber por uno mismo. Yo puedo ver personas que sigan obedientes a la ley y diga, bueno, esa hermana parece que son cristianos. Los voy a tratar como cristianos. Pero hay veces que no. Y a ese momento hay que darle ¿qué? El evangelio, arrepentimiento, creer. ¿Cómo conecta este libro con la cruz? Levítico es uno de los libros que mejor nos ayuda a entender la cruz. Es necesario. La cruz no fue una tragedia inesperada, ni un mero ejemplo de amor. Fue el cumplimiento de todo lo que Levítico venía enseñando. Todo. La necesidad y el significado de la muerte de Cristo está enseñada en el libro del Levítico. Porque el pecado contamina, el culpable merece juicio. Dios no puede ser justo si nuestro pecado no es pagado. Y vamos otra vez no sé si se recuerdan la teoría, la cabeza federal. ¿Se acuerdan de la cabeza federal? A ver, que tenemos, o estamos en Adán, o estamos en Cristo. Tenemos un representante. ¿Cuál fue el representante? ¿Adán o Cristo? Cuando caímos en Génesis 3, ¿quién comió primero? La mujer comió primero. Pero ¿a quién Dios dijo y a quién Dios le habló primero? Adán. ¿A quién? Al representante. A la cabeza. ¿Por qué? Lo hizo primero. De él sacó a Eva. ¿Para qué? Porque si él hubiera podido crearlos a todos. ¿Pero qué significa? Que por cada uno de que él quiera salvar, él tiene que mandar a Cristo una vez y otra vez. Hoy ¿a quién le toca? A 1565. ¿Quién es ese? Bueno, entonces Cristo ya vuelve a ser crucificado, vuelve a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a hacerlo una vez. Por eso tenemos representantes. Los sacrificios repetidos señalaban una solución futura. Jesús no vino a añadir otro sacrificio al sistema, lo vino a cumplirlo y terminarlo. Por eso podemos ver varias reglas ceremoniales y decir, no es necesario seguirlas, pero sí podemos entender lo que está intentando decir y cómo la podemos nosotros obedecer en otra forma.
en otra forma. Yo diría en forma de sacerdotes y ceremoniales, yo diría, por eso nosotros venimos a los cultos con respeto. Y hacemos lo que hacemos por santidad. Porque nosotros queremos representar a un Dios santo para que así nosotros podamos adorarlo como Él nos mandó. No podemos inventar como los dos hijos de Aarón que trajeron fuego que era desconocido. Levítico nos llama a fe en el camino provisto por Dios. Dios nos salva y nos da el camino para ir. Reverencia entre su santidad. Obediencia agradecida. Como usted dijo, hermano, se recuerda que dijo que el verdadero creyente ama la ley de Dios. Estamos tan agradecidos, que a veces decimos, ¿por qué yo? Hay otra gente que son mejores. No que me la quite, no me la quite, pero hay gente que son mejores que yo, ¿verdad? Nos llama al arrepentimiento sincero, a separarnos del pecado y a consagrar nuestras vidas. Pero les digo, no es fácil. Consagrar nuestras vidas no es fácil. No es fácil. Esto nos ayuda a confrontar varias cosas: el temor, la duda y el orgullo. Confronta el orgullo porque nadie puede acercarse de Dios por mi propio mérito. ¡Ay, yo recé la oración receta especial de la iglesia tal y le dije a Dios, acéptame. Entra en mi corazón. Yo lo hice. Ese orgullo. En Efesios dice claramente, no puedes jactarse, no puedes gloriarse. Nos confronta la duda. ¿Por qué? Él nos redimió antes de darnos la ley. Quiere decir, podemos ser salvos y tener problemas con la obediencia. Pero el problema es cuando sabes que no estás obedeciendo, ¿para dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? Y confronta la ligereza espiritual. Porque Dios no tolera adoración inventada e irreverente. No le gusta. Nadab y Abiú son una advertencia sobria. No podemos adorar a Dios como queramos. Tenemos que adorarlo como Él nos dice. Por eso, un día estábamos hablando y tal vez nuestras canciones van a cambiar poquito a poco. ¿Por qué? Porque vamos a buscar más y más canciones que lo adoren más a Él como a Él le gusta. No canciones que me hagan sentir chéverísimo. Así dice en mi país, chéverísimo. Chévere. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Cha, cha. No. Sí, hay canciones, pueden haber canciones que adoran a Cristo completamente y te hacen sentir bien. No estoy diciendo que no haya de eso. No, sí hay. Estoy diciendo que nosotros tenemos que empezar y seguir ese camino de santidad, recordándonos lo que le pasó a todos los hermanos. Recordando lo que le pasó a Zafira y Ananías cuando mintieron. Recordando, hay santidad. Esto lo está haciendo siempre Dios, matando a la gente porque no. Pero sí, ¿qué testimonio está dando? ¿Qué testimonio está dando de nuestra iglesia, de nosotros? Ahí tengo la final. Creo que puso unas preguntas. ¿Puse las preguntas o no? No agarré un. Ok, pues fue. ¿Qué dice el título del último? ¿Cómo responde el cliente hoy? ¿Cómo responde el cliente?
No, aquí la tengo, espérate, sí me recuerdo ahora. Y ya hablamos de eso, Yo tenía otras preguntas, pero no me dio espacio. No me dio espacio en la librito. Pero hay que creer y entender que la narración redentiva total, en la creación, Dios crea un pueblo para su gloria y su presencia. Después viene la caída, después viene la redención y viene ahora la restauración. Y ese proceso de restauración empezó desde la caída, culminó en Cristo y todavía sigue. Amén. Amén. ¿Sí? Para ver. No, eso es todo. Bueno, vamos a orar. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, cosas que quiera decir? No, me vino a la mente porque hoy en día hay iglesias que buscan llevar la ley en la doctrina, y me quedé pensando porque digo yo, bueno, llevan la ley, pero la llevan a medias porque nada más ciertas cosas, porque no siguen ofreciendo sacrificios. Uh-huh. Y no siguen pidiendo el diezmo de las cosas para comer y nada, o sea, ellos... Dame un 10% de la leche. Sí. Compraste 12 huevos, ¿cuánto me tienen que tomar? 1,5, 2, ¿sí? ¿Ves? Está. Sí. Nosotros somos, y no solamente eso, o sea, somos muy legalistas. No solamente eso, nos está dando a otro Dios. Empezamos a servir a otro Dios, no el Dios que vemos en la palabra, otro Dios, que encaja a nosotros. Siempre hay que pensar, ¿este es el Dios que está encajando a nosotros o es el Dios que Dios nos ha mostrado en su palabra? Y no solamente eso, uno puede ir a bastantes iglesias, hermanos, con pantalones, ¿cómo se les ocurre? Hermana, ¿dónde está su cachuchita, su gorrita, su cuestión, su velo, ¿verdad? Lo vamos a ver este domingo acerca del velo. Este domingo nos toca. Pero hay que entenderlo de esta manera, no por ley. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos hoy por tu palabra. Te damos gracias gracias, sí, porque nosotros estamos aquí redimidos por ti y sabemos que no podemos seguir la ley para la salvación, pero Dios, sabemos que a ti te gusta que nosotros sigamos tu palabra y obedecemos, no porque nos da salvación, sino porque nos da gozo darte a ti lo que tú te mereces todo, tú eres todo. Padre, ayúdanos a ver tu palabra, ayúdanos a seguir tus mandamientos, no por cuestión de salvación, sino por amor a ti. Y gracias, que ese amor que te tenemos a ti empezó cuando tú nos amaste a nosotros primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.